Dios es bueno, Dios es maravilloso y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. El mensaje en esta mañana es sobre una renovación completa. Y quizás uno piensa literalmente cuando uno decide hacer una renovación, y a veces uno decide hacer una renovación pequeña en la casa, y uno nota la diferencia. Dice, bueno, déjame ver porque hay áreas que déjame transformar un poco la cocina. Tengo muchos años que no le doy una tocadita, la pinto, le cambio un poco, saco las cosas que no están en el último año que no he usado. La verdad que a veces uno se llena de muchas cosas. Y al final, cuando usted termina de hacer la renovación, hay como ese alivio, dice, wow, algo pasó, se nota esa renovación. Eso es en término literal. Pero en término espiritual, ¿a qué se asemeja una renovación completa? Nuestra iglesia del Nazareno, parte de su doctrina es la santificación. Parte de la doctrina es en el momento en que tú y yo recibimos esa segunda obra de gracia, ese segundo toque del Espíritu Santo, que viene el Señor, usted se convierte al Señor, conoció a Jesús, Jesús es el Señor de su vida, pero muchas veces nuestras casas, en término espiritual, nuestra vida interior necesita una limpiadita, necesita una arregladita, ¿ves? Y en esa arreglada es necesario una renovación. Recuerden lo que le pasó a Juan Wesley cuando él vino a Estados Unidos y él vino con buena intención de predicarle a los nativos. Y él se dio cuenta, hermanos, que él estaba lejos. Él estaba lejos, que él necesitaba un cambio. Y es necesario hablar de cambio. Quizá usted dirá, ya es mucho lo que me han hablado de Romanos, porque predicamos de Romanos 8, también abordamos Romanos 7, en parte abordamos Romanos 10 cuando habla de confesar nuestros pecados, de la creencia, de cómo el que cree y confiesa la importancia. Pero aquí vamos a entrar a una renovación completa porque es necesario. Es necesario que nosotros, aunque semanalmente hablemos y mencionemos a Romanos 12, entender que nuestra casa tiene que dársele una arregladita, una limpiadita. Y eso es obra del Espíritu Santo, no es obra de hombre. Ahora veamos cuál es el escenario del apóstol Pablo. Pablo está, hermanos, lidiando con situaciones donde habían religiosos judíos tradicionales que estaban luchando para que todos se circuncidaran. También está, hermanos, en un ambiente donde gente que no conocían al Señor, los gentiles, comenzaron a conocer al Señor. Es como que uno a veces piensa, hermanos, que el evangelio muchas veces creemos que egoístamente para nosotros y el evangelio para toda la humanidad. Y entonces, amados, en ese escenario vemos que Pablo primeramente habla, ¿quién puede entender la mente del Señor? Usted sabe que muchas veces cuando nosotros estamos en ciertas situaciones, nosotros casi a veces hasta le damos orden a Dios y decimos, no, mira, Dios tiene que estar pensando esto y esto y esto. Pero aquí dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo? ¿Qué ciencia? ¿Dónde tú puedes adquirir ciencia de Dios si no es a través de sus dichos, de su palabra? Por eso dice, cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Nosotros estamos totalmente limitados a entender al Señor. Por eso es que usted y yo tenemos en este día que reflexionar y pensar que tú y yo no estamos para medir, para controlar el pensamiento de Dios, pensar de que entendemos lo que Dios quiere, sino que tenemos que caminar con Dios para entender que tanto al pecador que se arrepiente como a un creyente que necesita madurar en él, aquí vemos que él dice, así que, hermanos, os ruego. Es una rogativa. ¿Cuál es el ruego que hace Pablo? Yo les ruego. Una rogativa, una petición. Yo les ruego que por las misericordias de Dios, en otras palabras, cosas que el judío no entendía de los gentiles, o de los gentiles no entendían de los judíos, o nosotros hoy que tenemos quizá muchas limitaciones, aquí vemos que él dice, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y por qué el cuerpo? ¿Por qué nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Porque nosotros, de una manera u otra, estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Usted prende la televisión, usted ve algún programita de televisión, usted ve, por lo menos usted ve un anuncio de televisión. Muchas veces, ¿qué es lo que se vende? Se vende la promoción de lo que quieren ellos lograr vender más, o muchas veces la figura femenina que provoque cierto estado de sensualidad en la persona que lo ve. Pero aquí está hablando que nosotros no podemos olvidar que hay que hacer un ejercicio, y el ejercicio implica que tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ubíquese en Roma. Yo no sé cuántos de los que han ido a Roma, de los que están aquí. Sí. Cuando ustedes van a Roma, ¿qué es lo que a uno más le impresiona en Roma? Las grandes catedrales, que usted dice cómo fue que tallaron esa obra de arte. ¿Qué tiempo le duró hacer toda esa infraestructura que ha permanecido? Pero hoy nosotros vamos a Roma y esos lugares se han constituido como un monumento más para deleitar los ojos de los turistas, para generar fondos que posiblemente la ciudad se caería sin esos fondos, de poder saber que cada vez que van a una catedral de esa es dinero que tienen que dar la gente. Usted no va a entrar a esa catedral gratis. Usted tiene que hacer una fila muy grande. ¿Y hoy para qué se utilizan? ¿Para qué se utilizan esas catedrales? Se utilizan, amados, muchas veces los famosos, y buscan la manera de ver cuáles son las catedrales más modernas y ahí bautizar a sus hijos. ¿Para qué más se utilizan? Para los funerales. ¿Para qué más? Para bodas. ¿Para qué más? Para eventos. Usted sabe que la vida del creyente no debe estar constituida con eventos. Si usted analiza aquí, es un desafío que el apóstol Pablo nos está haciendo en el presente. Un desafío para que nosotros, a la luz de la Escritura, evaluemos y comparemos por qué la Escritura habla de sacrificio.
¿Por qué no coloca otro asunto? Porque habla que sometamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Porque en el Antiguo Testamento el sistema era que le traía, una persona cometía un error, pecaba, y le traía al sacerdote ese animal, ¿ves? Y el sacerdote colocaba las manos sobre ese animal, lo mataba, y entonces ahí había la remisión del pecado, como que el pecado que cometió la persona ya pasaba al animal y la persona iba de nuevo. Por eso en Hebreos habla de quién fue aquel que entregó su vida en un sacrificio vivo, santo y agradable de Dios. Dígame quién fue esa persona. Jesús. Sabes que cuando usted lee en Lucas 22, que dice que el Señor se apartó de ellos a distancia, como dice, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tiene que ver el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios con una evaluación de lo que es nuestra voluntad? ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted sabe cuál es la lucha interna del ser humano? Que muchas veces nosotros buscamos la consejería correcta, escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, buscamos diferentes medios, pero muchas veces cuando el Señor nos dice que el camino que nosotros vamos a tomar no es su voluntad, nos cuesta entender que tiene que haber un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es el problema de la sociedad de hoy? ¿Por qué tú y yo necesitamos aprovechar este tiempo donde estamos aquí reunidos en su nombre? Porque no hay forma de tú y yo recibir una renovación si no es a través del pleno conocimiento de la palabra de Dios. Te digo porque dice en Colosenses: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué nuestros hijos tienen que ir a recibir educación formal a una escuela? ¿Qué pasa cuando sus hijos no pueden lidiar bien con la matemática? ¿Usted se queda de brazo cruzado? ¿O usted busca un tutor? ¿O usted inscribe a su hijo en algún lugar donde le puedan dar matemática y el niño poder superar su déficit que tiene, la deficiencia que tiene? ¿Por qué ya hay padres que se van preparando para la educación formal de sus hijos? ¿Por qué nosotros encontramos que la comunidad judía, dentro de su conocimiento que tienen, ellos guardan ciertos ritos, ellos guardan ciertas reglas, que cuando están en la mesa y están celebrando ese tiempo de la Pascua, ellos saben el impacto que tienen cuando le ponen las hierbas amargas? ¿Y por qué ellos saben el impacto que tienen cuando sus padres les sirven en la mesa y le ponen las hierbas amargas? Si a ti te ponen unas hierbas amargas y tienes que comerte esas hierbas amargas, pero no te dan una explicación el por qué tienes que comértela, como que es un poco difícil. Pero cuando un judío se sienta en la mesa y sabe que le toca comerse las hierbas amargas, es porque está pensando que fue el Señor que le mandó a decir que la comieran para recordar
las amarguras que ellos tuvieron allá en Egipto. Y entonces hay una formación. Óigame, ¿cuál es el problema muchas veces de nosotros? Muchas veces nosotros, cuando ya el Señor va a comenzar a hacer la obra, nosotros salimos de los propósitos de Dios. Es como que usted sabe que empieza un joven la secundaria, pero solamente llega y toma un año y el muchacho decide dejar los estudios. Me voy a trabajar, voy a hacer otra cosa. ¿Y qué pasa? Al final no adquiere el título del diploma. Luego no va a poder entrar a la universidad. ¿A dónde yo quiero llevarle? Tomemos en serio, tomemos como una disciplina número 1, hermano, que nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Amados, porque nosotros vemos ese sacrificio que habla la Escritura. Usted sabe lo que pasó en Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a llevar a su hijo. Esa es una forma, él lo iba a hacer en una forma de adorar a Dios. Él iba a entregarlo todo. Pero si nosotros queremos hablar más de lo que es la renovación, usted sabe lo que pasó cuando Nehemías iba a reconstruir los templos, iba a reconstruir las murallas. Hermanos, él tuvo que ponerse bien fuerte, porque ya habían judíos que estaban tan compenetrados con la cultura de Babilonia que ya se le había olvidado el idioma. Ya no querían hablar el idioma hebreo. Y ahora yo vuelvo e insisto, ¿por qué? Tú tienes que preguntarte por qué Dios me permitió nacer en un país hispano. Tengo yo que al llegar aquí a Canadá que olvidarme de mi lengua, o Dios usarme para su gloria y su honra, hermanos, y hacer una entrega total y amar la cultura donde yo he nacido. Ustedes saben que hay personas que prefieren esconderse para no tener contacto, pero por algún propósito naciste hispano. No niegue tu idioma, no niegue tu cultura, no niegue tu gente, porque el que te ve por ahí sabe que eres hispano, aunque tenga el color. Ahora, amados, volvamos acá. Someter nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Ahí dice que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la batalla que tiene el creyente? Que muchas veces la mente ya no está dominada por los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque está saturada, llena de los valores de este mundo. Dígame cuáles son esos valores, dígame qué es lo que en un momento se pone la moda, el tatuaje. Vamos todo el mundo a hacerse el tatuaje. Ahora es que vamos a poner unos aretes en la lengua. Cada cual póngase las mujeres aretes en la lengua. Vamos ahora a inventar que ahora se tienen que usar las minifaldas. Vamos a usar los creyentes las minifaldas. Por favor. Por eso aquí está hablando que tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber una manera de tú y yo abstenernos de ciertas prácticas que tú y yo la vemos a diario en el mundo. Tiene que haber una diferencia, porque aquí lo dice, tú tienes que entregar tu vida en un sacrificio vivo, porque ya no es un animal que tú vas a traer y que tus pecados van a ser ya redimidos, sino que somos ya criatura de Jesús, ya Él pagó el precio. Jesús pagó el precio. Ahora fíjate que ahora dice, no te conformes a este siglo. ¿Qué sería conformarnos a este siglo? Acomodarnos. Mira, ven que te voy a invitar a una discoteca. Vamos a por ahí a darnos unos tragos. Bueno, vamos a darnos unos tragos. Vámonos a ir a una discoteca, vamos a desbordarnos. Bueno, pero la verdad que somos creyentes.
La vida del creyente no es una vida aburrida. Tú tomas tus vacaciones, tú puedes disfrutar de tus vacaciones, tú puedes disfrutar de la naturaleza, tú puedes disfrutar de la vida, pero no tiene que caer en prácticas que a Dios de antemano no le va a agradar. Ahora, ¿qué sería conformarnos a este siglo? Volvamos al ejemplo. ¿Qué es Roma para hoy? Para muchos. Un lugar donde tú vas a ver templos hermosos. Te llega la imagen cuando tuviste esa oportunidad de estudiar la historia y te das cuenta que ¿qué impacto tiene en la vida? ¿Hay algún cambio cuando una gente entra al Vaticano? La persona sale redimida cuando va al Vaticano. O cuando va al Coliseo, allá en Roma, ¿qué siente? Quizás un estado de tristeza. Porque dice, wow, ¿cuántos cristianos fueron muertos porque creyeron y no vendieron su fe? Pero tú sabes hoy, trasladado al mundo moderno, tú sabes cómo la tecnología ahora mismo está haciendo de muchos seres humanos roboces. ¿Sabe lo que es saber que hay niños que no saben lo que ya es dormir ni siquiera 2 horas al día? ¿Sabe que ya hay padres que no hayan qué hacer porque ya con cualquier instrumento de esto, un joven o cualquier persona pasa la noche entera jugando con alguien que está en Japón, que está en la China, otros que están en otro lugar? ¿Y qué hablar de los casinos o de la mafia? ¿Y qué hablar de tantas cosas? Que así como Pablo está diciendo, chequeemos nuestros niveles, veamos cuál ha sido nuestro pensamiento, en qué tú has agotado tu pensamiento en esta semana. Porque dice que tú y yo tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, no es algo muerto. En el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, pero ahora son sacrificios vivos. Pero ¿por qué tú y yo necesitamos esos sacrificios vivos? Santo, que quiere decir apartado. Pero cuando te habla de apartado, no quiere decir que tú vas a vivir una vida de santurrón o santurrona, que no te puedas ni mover y que, ese mundo religioso, quítatelo. Mira ayer cuánto gozamos, saltamos, brincamos, la verdad que comimos, nos reímos, hablamos y la pasamos bien. Eso es parte del ambiente de coinonía que tiene la iglesia que crecer. Amado, pero aquí dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es necesario una metamorfosis, es necesario un cambio, pero ese cambio tiene que venir por medio de nuestra mente. ¿Sabe que el problema principal es en la mente? Usted le dice a un joven, mira, no te conviene seguir usando esta droga porque te está haciendo daño a tu cuerpo. Usted le busca todos los medios, los mejores de aquí de Toronto. Pero si su mente, si él no decide por él mismo hacer el cambio nunca va a llegar. El cambio pueden tenerlo en el corazón papá. La mamá puede decir, ya tú tienes que cambiar. Pero hasta que esa persona no reconoce ese cambio que tiene que venir de él, de nada vale, recurso perdido. Puede buscarle los mejores médicos, puede emplear las mejores formas para que cambie. Porque el cambio viene cuando una persona conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Conoces a Jesús, ahora es necesario una renovación. La mente es importante. Por eso aquí hablamos, ¿qué pasa cuando hay una renovación completa en nuestras vidas? Cuando hay una renovación completa, tú y yo tenemos que disciplinar la mente, llenándola de las Escrituras.
Vuelvo y hagamos el análisis. Hoy es el primer día de la semana. ¿En qué tú has invertido más tus pensamientos? Tómate un segundo. Piensa dónde ha invertido más tus pensamientos. ¿Qué tanto tiempo le ha dedicado a las escrituras? Porque es necesario la disciplina. Una disciplina que implica algo que tú no puedes tocar. Una disciplina que implica donde el cúmulo de los sentimientos, muchas veces cuando ya llega a la razón, ya está en el corazón. Por eso usted ve que ese Salmo 119 habla de la importancia de nosotros poder meditar en la palabra de Dios. Por eso habla de, he guardado tu palabra en mi corazón, porque es un asunto interno. Pero nosotros, hermanos, necesitamos mirar y decir, ¿qué puedo yo hacer para poder renovar mi fe? ¿De qué manera yo puedo limpiar mejor mi casa espiritual? Disciplinando la mente, llenándola de las escrituras. En este mensaje yo te digo, antes de tú acostarte, revisa un poco la palabra. Traza en esta semana que por lo menos va a estudiar, por lo menos vas a leer el devocional que te ponemos cada domingo. Hubo una persona que me dijo, yo estaba en una situación muy difícil. Yo no tenía la Biblia, yo no tenía nada, pero en mi cartera me encontré con ese devocional semanal. De inmediato fui a mi teléfono y sentí que mi problema, Dios me habló a través de su palabra. Pero por lo menos empieza. Y bueno, voy a estudiar el Salmo 119:11, Segunda de Corintios 4:4. ¿Y qué dice Segunda de Corintios 4:4? Habla de que el enemigo, el diablo, es el Dios de este mundo. Entonces ahí tú dices, bueno, todo lo que se mueve en el mundo, en esa esfera, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el bien y el mal. Y yo tengo que saber dónde, en qué side estoy, dónde, en qué lado estoy. Amados, nosotros tenemos que buscar la manera de disciplinar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser como la mente de Cristo, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero no nos conformemos a este siglo. Transformémonos en medio de una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Parece que hay algo que tú y yo necesitamos comprobar. Yo no sé si debo de tomarme la decisión de irme o quedarme. Yo no sé si tengo yo no sé. Busca la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La agradable y la perfecta. Cuando usted sigue analizando, usted se va a dar cuenta que vivimos una vida que de una manera u otra el mundo hace cierto eco en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener esos niveles de integridad y saber, mis movimientos, ¿les agrada a Dios? ¿O yo estoy más acompañando gente que sus valores, como que en el momento cuando llego a la casa, llego a la habitación y ya siento como cierta tristeza? Puede ser la tristeza del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hacemos algo y lo que nosotros hacemos, hermano, a Dios no le agrada, el Espíritu Santo se siente triste si somos creyentes. Pero para esto hay que tener una dosis muy fuerte de una actitud de humildad. Porque lo dice, hermanos, en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
para poder entender la voluntad de Dios, es necesaria una actitud de humillación nuestra. Es necesaria una renovación completa, porque muchas veces nosotros queremos servirle al Señor. Nosotros queremos, como dice ahí la Escritura, luego habla de los dones, que el de servicio, que el que enseña, que el que exhorta, aquel que reparte, aquel que preside, aquel que hace misericordia. Pero para Dios usarnos, para Dios desarrollar esos dones que nos ha dado, es necesario primeramente una renovación de nuestras vidas. Y no puede ser una renovación incompleta. Tiene que ser una renovación completa. Y yo le llamaría que a esa renovación completa es que después de usted haberse conocido al Señor, es necesaria la entera santificación. La entera santificación. En el momento que usted dice, wow, yo necesito sacudirme, levantarme y saber que yo tengo que, mis niveles tengo que mejorarlo, hasta buscar la voluntad de Dios, aquella que es agradable, aquella que es perfecta. Yo quiero que te pongas de pie y piensas en ese primer rey de Israel. El profeta le dijo que no tocara ciertos animales, que no hiciera. Y él lo que quería, oh, no, mira, yo he hecho esto, lo he hecho para Dios. Y Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los padres se preparan para la formación de sus hijos, van algunos a la universidad, otros van a la high school, otros van a sus cursos determinados. Pero dime cuál es el currículum que tú tienes para que nuestra formación espiritual quede más completa que nunca. Y como dicen Colosenses, que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué me tienen que dar matemática si yo lo que voy a bregar es con gente? Y aquel que va a ser médico, ¿por qué me tienen que dar una cosa si yo no necesito? Y en término espiritual, tú y yo necesitamos un cambio de urgencia y poder decir que en esta mañana el Espíritu Santo habla en nuestras vidas de restaurar el altar familiar, restaurar el altar personal. Y recordar que nuestra mente tiene que ser con la mente de Cristo. Usted ve una televisión, usted ve un programa de televisión, usted sabe ya sus límites. Busque, córtelo. Mira, que las personas que son más adultas no entienden. Pero los adolescentes que están aquí y los jóvenes sí pueden entender la presión que ellos tienen en ese medio, aún en la forma en que tienen que vestir, aún en los zapatos que están de moda, aún en todas las cosas que ya le exigen que debe de ser así como para acomodarlo. Por eso dice, no te acomodes. Yo no te estoy invitando a ser un religioso. Te estoy invitando para que el hombre interior nuestro sea renovado en el entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Que la podamos amontonar. Como cuando usted sabe que a usted le llega una necesidad,
Pero si esa necesidad usted no tiene con qué cubrirlo, le es más difícil. Porque a todos nos llega un momento difícil en la vida. A todos nos llegan momentos malos. Pero qué bueno cuando hay un cúmulo de cosas buenas. Usted va a sacar de ahí. Y usted va a superar ese dolor que tiene que presentarse. Usted va a superar cualquier prueba. Porque usted, su mente la tiene renovada en Jesús. ¿Hay alguien aquí que necesite la oración? ¿Hay alguien aquí que necesite conocer a Jesús? Puede levantar sus manos. Pero sí hay necesidades entre nosotros. Hay necesidades de sanidad. Hay necesidad de que, amados, cuando uno llega a un país, uno necesita el alivio. Uno necesita unas manos. Uno necesita, hermano, alguien que pueda mirar a uno, escuchar a uno.